Podemos seguir distraídos con la elección de candidatos que todavía no son candidatos para unos comicios que se darán hasta dentro de 9 meses. Pero la realidad cotidiana en el país sigue siendo brutal. La violencia es una norma que trasciende la cotidianidad. Ayer fueron asesinadas, imagínese usted, 100 personas en todo el país. Y ese número no refleja, por ejemplo, el número de desaparecidos, que tan solo el día de ayer fueron de 25. La realidad, ese es el México real. De esos 100 asesinatos de este lunes, 16 se produjeron en Ciudad Juárez y otro número importante en Guanajuato. Mientras tanto, la Marina Armada de México logró incautar en alta mar, en una lancha, 4,000 kilos de cocaína pura. Mira, güey, tengo tirado, güey. Sí, güey. Dos, güey. No, pues es un desmadre. Sí. Es la dantesca imagen que quedó luego de la persecución y enfrentamiento sobre la autopista de Occidente, a la altura del kilómetro 229 más 900, en los límites del municipio de Álvaro Obregón, en Michoacán. Informes policiales indican que tripulantes de 2 camionetas se enfrentaron y en su trayecto chocaron contra 3 vehículos. 5 personas murieron. Este hecho se da luego de un fin de semana violento en el estado, donde hubo bloqueos carreteros, quema de camiones y comercios en municipios de Tierra Caliente. Los 5 decesos son parte de los 100 asesinatos reportados este lunes, el día con más homicidios dolosos cometidos en agosto. Durante este lunes, día que marcó el inicio del ciclo escolar a nivel nacional, Chihuahua registró 17 asesinatos, Baja California 12, Guanajuato 10 y Guerrero 8. Pese a las cifras del gobierno federal, la policía de Ciudad Juárez reportó que este lunes se registraron alrededor de 20 ataques entre grupos armados, en los que fueron asesinadas 16 personas, entre ellas menores de edad. La violencia entre criminales inició a primera hora del lunes en la colonia Ricardo Flores Magón, donde fueron atacados un hombre y una mujer. Pero los ataques continuaron hasta la noche con el asesinato de 5 personas al poniente de esta ciudad fronteriza. Hasta la jornada violenta de ayer, las cifras preliminares del gobierno federal reportan 1,993 víctimas, con un promedio de 71 asesinatos al día. La creciente violencia en el país va acompañada de las desapariciones que ocurren todos los días. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, elaborado por la Comisión Nacional de Búsqueda, de los 111,000 casos, 43,000 corresponden a la presente Administración Federal, números que arrojan un promedio de 25 personas desaparecidas por día. Mientras los grupos criminales se disputan el territorio y rutas del narcotráfico, las Fuerzas Armadas continúan asestando golpes contra el tráfico de enervantes. En 2 ocasiones diferentes, la Secretaría de Marina aseguró 3 embarcaciones en costas del Pacífico mexicano. Transportaban 4,400 kilogramos de cocaína. En los operativos se detuvo a 11 personas, 4 de ellas de origen extranjero. Mientras que en los poblados de Carboneras y La Higuerita, en Culiacán, Sinaloa, elementos de la Marina localizaron e inhabilitaron 5 laboratorios clandestinos, donde se aseguraron 15,850 kilos de metanfetamina y 7,610 de precursores químicos. En lo que va del año se han asegurado 205,958 toneladas de metanfetamina y 328 toneladas de sustancias y precursores químicos. Además, se han localizado y destruido 110 laboratorios clandestinos. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, ese es el México real. Mire usted, me parece muy bien que estemos eligiendo candidatos del oficialismo y de la oposición cuando aún faltan 3 meses para que inicie el proceso, no para que se elijan candidatos. Me parece muy bien cuando faltan 9 meses también para las elecciones, está bien, pero me parece increíble que estos temas, esta violencia, estos 100 asesinatos diarios, estos 25 desaparecidos de todos y cada uno de los días, no sean el tema central de esa agenda y que se estén hablando de muchas cosas y esos temas queden rigurosamente ignorados, Vivian.
Jorge, bueno, y hablando de desaparecidos, Jorge Armando Adame Alemán, hijo del exgobernador Marco Adame Castillo, fue localizado luego de 5 días de incomunicación con sus familiares. Así lo ha informado la Fiscalía General del Estado de Morelos a través de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas. Se logró la localización de este joven, pero no se han dado detalles del lugar de donde fue localizado y tampoco de los motivos de su ausencia, qué fue lo que sucedió, pero bueno, afortunadamente está bien de salud el hijo del exgobernador de Morelos, ya está con su familia, Jorge. Sí, de acuerdo con autoridades federales, el ejército mexicano persigue al hermano del Chapo, Aurelio Guzmán Loera, el Guano. Lo está buscando en Tamazula, Durango, que es su zona de operación. Desde esta tarde se reporta un operativo en toda esa zona. Estados Unidos pide por él una recompensa de más de 5, ofrece por él una recompensa de más de $5 millones. En 2019, el Distrito de Arizona emitió una acusación formal en su contra por 4 cargos relacionados con una conspiración internacional para distribuir heroína, cocaína y fentanilo. El Guano es uno de los personajes centrales del cártel de Sinaloa. Pero atención, porque hoy la DEA, en su lista de las personas más buscadas, no puso al Guano, no está entre los principales, pero sí puso a los Chapitos y a todo su equipo de colaboradores. Ahí es donde está el objetivo, por lo menos de los Estados Unidos, en torno al narcotráfico mexicano. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y crece el conflicto entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo por el intento de recortar hasta 25,000 millones de pesos al presupuesto de la justicia. Pero además, desde Palacio Nacional el debate se da en medio de insultos y agravios, y esto hace imposible que se haga y se pueda llegar a acuerdos entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Se incrementan las diferencias entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo por el presupuesto para 2024. Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el presupuesto solicitado está excedido, ya que además de los recursos solicitados, cuentan con un fideicomiso de 25,000 millones de pesos. Además, recordó que aunque la Constitución establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente, los ministros sí lo obtienen. Desde Palacio Nacional agregó que el Poder Ejecutivo no puede hacer modificaciones a la propuesta de presupuesto que envíe el Poder Judicial, porque es autónomo e independiente. También está establecido en la ley, es que el Poder Judicial envía su presupuesto a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Hacienda envía el presupuesto completo, incluido el del Poder Judicial, sin ninguna modificación, porque no tiene facultad para eso. Para el 2024, el Poder Judicial Federal en su conjunto solicitó en números cerrados 84,000 millones de pesos de presupuesto, solo 4% más respecto a los recursos aprobados y entregados por la Cámara de Diputados para este año, que ascienden a 77,544 millones de pesos. Ante esta situación, este martes, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación expresaron su apoyo a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Norma Piña. Subrayaron que el presupuesto solicitado para el ejercicio fiscal 2024 es esencial para garantizar la independencia judicial y su adecuado funcionamiento. Además, indicaron que de acuerdo con los principios básicos relativos a la independencia de la Judicatura de Naciones Unidas, cada Estado miembro proporcionará recursos adecuados para que la Judicatura pueda desempeñar debidamente sus funciones. Este lunes, en una reunión inédita entre ministros y ministras de la Suprema Corte, magistrados y magistradas, así como jueces del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se abordó la defensa del presupuesto 2024. La ministra presidenta de la Corte dijo que un recorte de este tipo afectaría a la aplicación de la justicia en México. La consecuencia directa
de asfixiar a través de un recorte presupuestal al Poder Judicial Federal es colocar inmediatamente a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja. El proceso electoral federal 2023-2024 está llamado a ser el más grande en la historia de México, debido a que estarán en juego más de 20,000 cargos de elección popular. A decir de la ministra Norma Piña, el Tribunal Electoral jugará un papel fundamental y necesario para que la transición de poder se dé pacíficamente y con estabilidad democrática. Mire usted, hay que insistir en un punto porque es central. A la justicia en México se le puede exigir todavía mucho, ni remotamente nuestra justicia está en un plano ideal, ni remotamente a nuestra justicia hay que exigirle muchísimo más, hay que exigirle que sea más expedita, que actúe de mejor manera, que los jueces, los magistrados tengan decisiones más asertivas en muchos casos. Pero es una justicia que relativamente con todos sus defectos funciona y cuando vamos al plano federal funciona mejor que en el plano local. Eso es indudable. Hay que exigirle mucho más, pero está equivocado el planteamiento que hace el gobierno federal, porque en lugar de querer quitarle recursos a la justicia, habría que darle más recursos y exigirle que la justicia sea más eficiente, más expedita y sea realmente una justicia que funcione y funcione para todos. Quitar recursos, lo único que va a hacer es ahondar las deficiencias que nuestra justicia ya tiene. Pero parece que esa discusión no se da. Y no se da porque desde enero no hay ninguna interlocución, ningún interlocutor oficial o no oficial entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Ningún interlocutor. Y así, por eso hemos llegado a estas situaciones. Bueno, muy complicado lo que se ve para la justicia en México. Y en otros temas, hoy en Palacio Nacional se denunció lo que sería un esquema virtual, el salsaqueo al ISSSTE, esto ocurrido en sexenios pasados. El gobierno federal detectó un esquema de defraudación y saqueo en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. Señala que habría afectado el patrimonio del instituto durante más de 12 años por alrededor de 15,000 millones de pesos. Extrabajadores del ISSSTE, coludidos con coyotes, abogados particulares y servidores públicos de los tribunales laborales, tramitaron miles de juicios ante las juntas federales de conciliación y arbitraje en el norte del país con el propósito de obtener una pensión más alta y beneficios fuera de la ley. Estos hallazgos derivaron de 31 denuncias ante el Ministerio Público Federal. Las supuestas irregularidades involucran exdirectores del instituto, funcionarios, políticos y particulares. Por este caso, en coordinación con la Fiscalía, se ha logrado judicializar a 22 personas y vincular a proceso a 8 por estos delitos. Además, se investiga a exfuncionarios por la presunta comisión de asociación delictuosa, falsedad en declaraciones, falsificación de documentos y ejercicio ilícito de servicio público. Entre la lista de irregularidades se incluye desabasto de medicamentos como consecuencia de contratos irregulares, robo hormiga en las farmacias del instituto y abandono de unidades médicas a las que se dio mantenimiento mínimo durante 20 años. Además, el presidente López Obrador confirmó que hay 2 investigaciones en contra del exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, por supuestas irregularidades durante su gestión como director del ISSSTE. Y siguen las declaraciones entre Alejandro Moreno y Beatriz Paredes luego de que el líder nacional del PRI aseguró que las encuestas no favorecen a su aspirante a encabezar el Frente Amplio por México. Ocurre en medio de la plenaria del PAN, donde Xóchitl Gálvez estuvo presente. En el Frente Amplio por México permanece la expectativa por la reunión del PRI que se llevará a cabo mañana. Esto luego de que el líder nacional de ese partido, Alejandro Moreno, indicó que Beatriz Paredes no es la favorita para liderar al Frente Amplio. Hoy negó que tras esas declaraciones Beatriz Paredes esté enojada, sobre todo por plantear una posible declinación por Xóchitl Gálvez, quien está mejor posicionada.
Lo creo. Yo creo que Beatriz es una mujer muy inteligente, que ama profundamente en este país, que sabe que lo más importante para México es ir juntos, igual que lo sabe Xóchitl Gálvez. Por su parte, la senadora priista Beatriz Paredes insistió en esperar los resultados oficiales. Calificó como banquetera la declaración que hizo el líder de su partido. La legisladora se rehusó a dar a conocer si atenderá la sugerencia de su dirigente sobre declinar y negó sentir presión. Voy a ver el resultado de las encuestas oficiales, porque hay diversos resultados, entonces voy a esperar el resultado de las encuestas oficiales encargadas por la comisión organizadora, que para mí son los resultados que inciden en el proceso. ¿Como plan B le gustaría la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, senadora? ¿Quién tomará la decisión? Con permiso. Muchas gracias. ¿En dado caso quedaría en el PRI, senadora? En tanto, inició la reunión plenaria de los senadores del PAN. El encuentro estuvo encabezado por el dirigente de ese partido, Marco Cortés, quien expresó su reconocimiento y agradecimiento a la senadora Xóchitl Gálvez por haber aceptado contender por la candidatura presidencial. Cortés hizo un llamado a Movimiento Ciudadano para sumarse al Frente Amplio por México y señaló que la coalición seguirá fortaleciéndose hasta lograr su objetivo de salir vencedores en las elecciones del 2024, mientras que el comité organizador del Frente Amplio por México dio a conocer la papelería que utilizará para la encuesta del próximo 3 de septiembre. A través de redes sociales, anunció que ya cuenta con papeletas, carteles, actas, crayones, tinta indeleble, gafetes y demás material para que se realice el ejercicio democrático, que se prevé participen 2.297.529 ciudadanos, el número en el que concluyó el padrón electoral. La papeleta tiene los nombres de las 2 aspirantes finalistas. La votación solo dará el 50% de la decisión final. El resto del porcentaje se le dará a la persona que haya obtenido la mayoría de apoyos en el censo de opinión pública que se está realizando desde el pasado 27 de agosto y que concluye este miércoles 30. Bueno, a ver lo que sucede mañana en el PRI. Mañana será esta reunión, es una reunión donde estarán toda la dirigencia priista, donde estará también Beatriz Paredes. Mañana en la tarde, ya en la noche le tendremos la información. El otro tema que está en el centro de este debate es la posición de Movimiento Ciudadano. Hoy fue nuevamente muy duro Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, contra Dante Delgado, y me parece que Dante Delgado tiene control sobre la estructura del comité ejecutivo y demás del partido, pero cada día tienes menor control, sobre la militancia y los verdaderos centros de poder de Movimiento Ciudadano. A ver qué es lo que sucede en las próximas horas, Viviana. Bueno, y escuche usted, vamos a otro tema, pero ahora resulta que según los informes, los aspirantes de Morena que tenían solo 5 millones de pesos para 2 meses de campaña, dicen que apenas se gastaron unos 20,000 pesos por eventos. Y de trailers, de espectaculares y bardas, no se volvió a hablar y no se ha dicho quién los colocó y mucho menos quién los pagó. Por supuesto, en este dinero y en este presupuesto incluyen también los viajes, los vuelos de avión, los hoteles, los hospedajes, los viáticos. Y bueno, ¿usted cree que realmente fueron 20,000 pesos por evento? Se cumple el segundo día de la veda proselitista en el proceso interno para coordinar la defensa de la Cuarta Transformación. De acuerdo con el comparativo de gastos revelado hasta el 20 de agosto, cada acto les costó a los aspirantes en promedio 20,820 pesos. Lo anterior contabilizando los gastos de traslado por tierra y aire, así como hospedaje. Datos dados a conocer por los equipos de los aspirantes da cuenta de que realizaron 723 eventos entre los 6 aspirantes, quienes sumaron gastos en un conjunto por 15,52,912 pesos hasta el 20 de agosto. Ninguno informó que haya rebasado los 5 millones de tope de gastos que les impuso el acuerdo para buscar ser el coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación. Claudia Sheinbaum gastó 3,908,231 pesos y en promedio sus eventos costaron 39,000 pesos. La mayoría del recurso lo gastó en temas de logística. Ricardo Monreal fue el único que actualizó el total de los gastos de campaña. Informó que gastó
4.061.941 pesos y se le contabilizaron por lo menos 150 eventos entre asambleas y encuentros con la ciudadanía. Adán Augusto reportó hasta el 20 de agosto un gasto aproximado de 2.392.000 pesos, mientras que Marcelo Ebrard reportó gastos por 2.317.000 pesos. El petista Gerardo Fernández Noroña recorrió los 32 estados de la República y hasta el 1 de agosto reportó un gasto de 1.902.000 pesos, lo que arroja un promedio de 21.133 pesos. Manuel Velasco realizó 50 asambleas informativas y el único informe que presentó fue el del periodo del 19 de junio al 9 de julio, con un gasto por 470.627 pesos. Este lunes Morena presentó la boleta con la que inició el levantamiento de la encuesta que determinará a la coordinadora o coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación. Los expertos en encuestas nos dijeron, pues hagan la redonda y así pues no hay ninguna posibilidad de ser. La boleta está impresa en papeles de seguridad, tiene distintas medidas visibles y no visibles, tienen un folio único, tienen un código QR. Estas boletas al inicio de cada jornada van a ser firmadas atrás por los representantes de los aspirantes, de tal manera que no se puedan cambiar, que no se puedan falsificar. Se levantarán 12.500 cuestionarios en todo el país por parte de la Comisión de Encuestas de Morena y las 4 casas encuestadoras seleccionadas mediante un sorteo. La encuesta se levantará del 28 de agosto al 3 de septiembre. Del 4 al 6 se dará el procesamiento de la información y el 6 de septiembre recibiremos los resultados que habremos de compartir de inmediato. Además, la plenaria de Morena comenzará el jueves. Ahí elegirán a la nueva presidenta del Senado que sucederá a Alejandro Armenta. Está entre Maribel Villegas de Quintana Roo o Ana Lilia Rivera de Tlaxcala. Y hoy sepultaron al jefe del grupo Wagner, a Yevgeny Prigozhin, quien se alzó hace 2 meses contra los mandos militares de Vladimir Putin y la semana pasada murió luego de un más que extraño accidente de aviación que todo el mundo asume como un atentado directo contra el tenebroso grupo de jefes de estos grupos paramilitares. Así despidieron a Yevgeny Prigozhin, líder del grupo paramilitar Wagner. Se trató de una ceremonia privada en un cementerio de San Petersburgo, Rusia. El presidente Vladimir Putin no asistió a la ceremonia. Prigozhin murió en un accidente aéreo el pasado 24 de agosto, cuando se estrelló la aeronave en la que él y otras 9 personas viajaban. Además del líder paramilitar, fallecieron otros 2 altos mandos del grupo Wagner. Para el domingo 27, el Comité de Instrucción de Rusia confirmó la identificación del cadáver de Prigozhin y de los restos de otros fallecidos, pero no mencionó las causas de la tragedia, que podrían ser un accidente, una bomba o un misil tierra-aire. La aeronave se estrelló a unos 300 kilómetros al noroeste de Moscú cuando volaba de la capital rusa a San Petersburgo. Este hombre estaba considerado como uno de los socios más cercanos del presidente ruso. En junio pasado se rebeló contra Vladimir Putin en un intento fallido que solo duró 2 días. En ese momento mandó sus tropas a Moscú, acusando al gobierno ruso de matar a varios de los integrantes del grupo Wagner que peleaban en la frontera con Ucrania. Por unas horas tomó la ciudad rusa más importante al sur del país, Rostov del Don. Tras la intervención del presidente bielorruso Alexander Lukashenko, el líder del grupo Wagner se replegó y trasladó sus tropas a Bielorrusia. Esa rebelión provocó la ira de Putin y muchos especularon que el accidente aéreo fue parte de una venganza del presidente ruso, a lo que este y su equipo cercano han negado. Aseguran que Putin no asistió al funeral para evitar que la gente piense que Prigozhin fue perdonado. Yevgeny Prigozhin comenzó con un carrito de hot dogs en las calles de San Petersburgo. Luego puso un restaurante que se volvió en el punto de encuentro de la élite rusa.
incluido Vladimir Putin. Por ello, era considerado como el cocinero del presidente. Para 2014 creó su grupo de mercenarios, que fue utilizado de forma ilegal por Putin en su invasión en Donetsk y Lugansk, en la península de Crimea. También fueron un arma usada por Rusia en territorio africano y en la guerra civil de Siria, donde Rusia apoya al régimen de Bashar al-Assad. Para 2022, Prigozhin se convirtió en una de las caras más relevantes en la invasión a Ucrania. Bueno, las tesis sobre el accidente son muy claras. El avión fue destruido, el avión se le desprendió. La cola del avión fue encontrada a una distancia muy considerable de donde cayó el resto del avión. Usted vio, todo el mundo vio las imágenes. Es un tema que no le dimos la importancia que tiene en México. Pero este grupo Wagner es un grupo paramilitar creado por el gobierno, originalmente creado por el gobierno de Putin, como decíamos en el reportaje, para atacar, sí, con fuerzas irregulares a Ucrania, pero también han participado en Siria y participan activamente en varios lugares de África. El día anterior a su muerte, Prigozhin había presentado un video donde supuestamente estaba llevando adelante tareas de seguridad en distintos países africanos. Tareas de seguridad, póngale usted todas las comillas que quiera, de grupos militares que no respetan ninguna ley y que hacen con los gobiernos a los que apoyan enormes negocios. La rebelión, que no fue necesariamente contra Putin, sino contra los mandos militares de Rusia, finalmente le costó la vida. Debía muchas el señor Prigozhin. Y el método de Putin es aniquilar a sus adversarios. Bueno, Jorge, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No se olvide, si quiere revisar los contenidos de Todo Personal, lo puede hacer a través del símbolo QR que aparece en pantalla y lo lleva directamente a YouTube de ADN 40 y puede tener toda la plataforma de ADN 40 donde están los reportajes especiales, entrevistas y más de Todo Personal. Así que ya nos vamos, sueñe bonito y por supuesto mañana tenemos una cita muy puntual aquí a las 11 de la noche. Bonita noche, Jorge. Muy bonita noche, Viviana. Muchísimas gracias a todos ustedes y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.